vez más en esta mañana por esta grandiosa bendición de podernos reunir como su iglesia para llevar a cabo estas alabanzas espirituales. Una vez más dando la bienvenida a todos nuestros visitantes que nos siguen acompañando aquí en este recinto y también a aquellos que se siguen sintonizando vía Facebook Live. Que Dios les siga bendiciendo también donde quiera que estén y les siga proveyendo los medios para seguir escudriñando de su palabra. Una vez más, bienvenidos todos los visitantes, también a nuestro visitante que nos acompaña, Manuel Guajardo de New Braunfels, ¿verdad? Decía que había venido aquí hace 20 años y sí, había unos chaves ahí, ¿verdad? Hace 20 años, pues aquí está viendo uno de ellos, ¿verdad? Pero amén, que Dios le bendiga a nuestro visitante Manuel Guajardo y su esposa me decía, ¿verdad?, que es hermana de mi tía Becky allá de Brownsville, right? No somos algo de parientes, no tenemos algo de parentesco, ¿verdad? Amén. Dios le bendiga a nuestro hermano y en su viaje también que irá de regreso allá a New Braunfels. Vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana hablando de un ministerio íntegro. An integral ministry. Cuando hablamos de ministerio íntegro, ¿a qué nos referimos? Íntegro, sabemos, hermanos, que significa completo, entero. Tenemos números que se llaman integers también, ¿verdad? Los números íntegros, y esos no tienen decimales, no tienen fracción, son íntegros, por eso se les llama así, ¿verdad? Y cuando hablamos de esto, hermanos, vamos a referir en 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 6, será nuestro pasaje base. 1 Thessalonians 2, 1 through 6. El apóstol Pablo nos habla de esto precisamente, y dice así la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 6, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Amén. Vamos a ir a Dios en oración antes de proseguir con este estudio. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre. Señor, gracias te damos una vez más hoy en esta mañana por habernos permitido la vida, la salud y todas las bendiciones, Señor, que repartes a cada uno de nosotros sin merecer ninguna de ellas, en especial la bendición de ser hechos tus hijos adoptivos. Pedimos, Señor, en esta mañana que sigas estando con cada uno de nosotros aquí presentes y que sigas siendo nuestro invitado número uno, Señor, y poder seguirte alabando de esta manera, esperando que todo lo que hagamos sea de tu total agrado. Pedimos también por aquellos hermanos que no pudieron estar entre nosotros, sígueles recuperando y dándoles la salud necesaria para poder estar aquí, en especial nuestra hermana Sánchez, síguela recuperando de sus caídas, que pueda sentirse mejor, Señor, y pueda estar con bienestar, Señor. Sé también con nuestra hermana Borrego, sigue dando fuerzas en sus estudios y todo lo que los doctores, Señor, están viendo por ella. Sé también con nuestra hermana Victoria y los demás hermanos que siguen necesitando de tu ayuda física, Señor, pero más que todo la fuerza espiritual que nos sigues dando, Señor, para poder seguir peleando esta buena batalla de la fe. No nos dejes de tu mano y síguenos dando oportunidades para seguir predicando de tu Evangelio a aquellos que todavía no lo han conocido, Señor. Dame palabras fáciles para que también
salga de mi boca, Señor, esta exhortación y este ánimo a seguir haciendo lo que a ti te agrada, Señor, y que todos salgamos dispuestos a seguir predicando tu Evangelio a aquellos que todavía no han alcanzado conocerlo, Señor. Sé con esta nación y danos sabiduría, más que todo a nuestro presidente, para que haga decisiones sabias ante ti, Señor, no basadas en opinión humana, sino en tu sabiduría de lo alto, Señor. Sé con los hermanos que todavía siguen en guerras allá en Ucrania, Señor, sigue dando fuerzas y ese ánimo a seguir adelante, sabiendo que en ti, Señor, tenemos la victoria fuera de este mundo, Señor, también. No nos dejes de tu mano, Señor, y perdona nuestras ofensas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén. El título, una vez más, un ministerio íntegro. Y nos preguntamos, ¿qué movía al apóstol Pablo a predicar el Evangelio? También nos preguntamos, ¿eran sus viajes cómodos y agradables o difíciles y llenos de peligro? Otra pregunta también que podríamos hacer, ¿tenía intenciones que fueran dudosas o su ministerio era irreprochable? Vamos a considerar entonces, hermanos y amigos, nuestro pasaje bíblico que acabamos de leer cuando viene Pablo a Tesalónica. Viene a predicar, hermanos, aquí a esta ciudad, y también les escribe después estas cartas que tenemos aquí, la primera y segunda de Tesalonicenses. Y nos preguntamos, la primera pregunta, hermanos, ¿qué movía a Pablo y a sus compañeros para seguir predicando el Evangelio de salvación? Pablo, hermanos, en el versículo 2 que leíamos, habla de sus padecimientos tanto en la ciudad de Filipos como en la ciudad de Tesalónica. Y decía así estas palabras: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. No fue algo fácil. It wasn't that easy to preach the gospel amidst all this opposition. Y sabemos, hermanos, que padecían persecución. Padecían, hermanos, por gente que alborotaba a la demás ciudad, porque estaban enojados que se estaba predicando este evangelio de salvación. Eso también lo encontramos ahí, hermanos, en Hechos 16, en the book of Acts, chapter 16, verses 16 through 24. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 24, dice así la palabra de Dios. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y luego viene claro lo de la conversión del carcelero de Filipos. Dios tenía sus planes como quiera. Pero sin embargo, hermanos, veamos aquí, lo que estamos enfatizando es
el oprobio, hermanos, la persecución, hermanos, y claro, el castigo que habían sufrido. Hermanos, dice que le rasgaron las vestiduras, las ropas, y ordenaron azotarles con varas. El castigo usualmente era 40 azotes menos 1, o sea 39. Como que el 40º ya no lo querían dar, ¿verdad? 40 azotes menos 1. Y eran con varas, hermanos, que tenían espinas también. No era nada más cualquier vara. Si quieren ustedes investigar acerca de los castigos romanos, investiguenlo allá luego. Ahorita no, ¿verdad? Pero allá, luego en sus hogares, para ver, hermanos, de qué se trataba esto. Y ellos adoloridos y todo, hermanos, los mandaron hasta el pozo de más adentro, y sabemos que ellos cantaban a medianoche, ¿right? Sin embargo, por todo lo que pasaron, por esa gran oposición, hermanos, y esto los llevaba a tener un ministerio íntegro. También en Hechos 17, hermanos, del 1 al 8, fíjense lo que dice en el siguiente capítulo de Acts 17, 1 through 8. Hechos 17, 1 al 8 dice así la palabra de Dios: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. No tenía miedo el apóstol Pablo, y aprovechaba los días de reposo como judío, no para hablar de la ley de Moisés, sino para hablarles del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Hablando de gente de importancia, ¿verdad? No nobles, de humildes. Y sigue diciendo, hermanos, el 5: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Para qué? Pues para apedrearlos. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Si usted hubiera sido Jasón, hubiera tenido usted a esos hermanos ahí, hermanos, que lo andaban persiguiendo, hubiera tenido ese valor de tener a los hermanos ahí, sabiendo que iban a venir esa turba. ¿Cuántos? Levanten la mano, ¿verdad? A veces no queremos ni que sepan dónde vivimos, ¿verdad? Imagínense esto, hermanos. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, dice, oyendo que estas cosas. Era todo lo que hacía esos hombres que no creían, dice ahí, ¿verdad? Va a haber siempre, hermanos, esa persecución de alguna manera u otra. Y el ministerio de ellos, por lo tanto, hermanos, era íntegro. ¿Qué buscaban ellos? No buscaban fama. Buscaban servir al Dios Todopoderoso. Consideramos el versículo 2, yendo otra vez a 1 Tesalonicenses 2:2. Going back to 1 Thessalonians 2:2. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis. Como sabéis, menciona Pablo por lo que pasó, los sufrimientos. No solamente sufrieron, hermanos, padecieron injustamente, sino que también fueron ultrajados. Cuando se habla de ultrajar, hermanos, o que fue un ultrajo, ¿verdad? Es que quizás hasta les habían robado. De por sí no tenían nada, hermanos, ¿verdad? No iban con mucho. Imagínense, luego les roban lo poco que les roban. Ultrajados, víctimas de insolencias y ofensas corporales también, hermanos. Y dice que no se desanimaron, sin embargo, sino que tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ellos sabían cuál era su ministerio, cuál era su propósito. No dejaron que nada los perturbara de ese enfoque.
predicar el Evangelio. Y a veces se nos olvida eso, perdemos el enfoque. Y vienen cosas que nos pasan en nuestras vidas y nos perturban, hermanos, y se nos va el enfoque, se nos olvida. We forget about our focus. Preach the gospel. Nos envolvemos en tantas otras cosas más, hermanos, y cuando tenemos la oportunidad de hablarle a la gente, la hacemos a un lado. Como les decía, si ya no quieren poner, hermanos, su nombre ni teléfono, no le pongan las tarjetitas. Pero que se acaben, hermanos, ¿verdad? Es un montón. Nada así nada más, y diles atrás está el plan de salvación, y mira, ahí está el Facebook, ¿verdad? La página de Facebook y el de YouTube. Perdida. Y explícales quién es Cristo, el que te puede dar ese perdón de los pecados. Dice que no se desanimaron, tuvieron de nuevo en nuestro Dios, dice, para anunciaros el Evangelio. Puede significar dos cosas, hermanos, esto que leímos. Estábamos muy confiados. Cuando se dice que tuvieron de nuevo, es que estaban confiados. Puede sugerir, ¿verdad? Muy confiados, o tuvimos mucha libertad de palabra. De nuevo, mucha libertad de palabra, mucha confianza. ¿Y quién les proveyó este de nuevo sino Dios? Esa fuerza de no cohibirse, de, bueno, es que yo no sé mucha Biblia, mejor ni hablo mejor. Sí, está la tarjetita atrás, están los versículos, no diles de Mateo, 28, 19, Marcos 16, 16, Hechos 38, y la lista así. Romanos 10, 17, ahí comienza todo, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí comienza todo. Te invito a que vengas a escuchar el Evangelio de salvación. No hay pecado en invitar a alguien, ¿right? Vamos hermanos, a discriminar, no, este no se merece, este se merece, etcétera, etcétera. Tuvieron ese de nuevo, hermanos, y Dios lo proveyó. Tuvieron esa confianza también en ¿quién dice? En nuestro Dios. La consagración de Pablo y sus compañeros a Dios era tan íntima y personal que podían considerar a Dios como propiedad de ellos en sí, y ellos propiedad de Dios. Me pertenece Dios a mí y yo le pertenezco a Dios, mi Dios. Pablo siempre menciona y dice, mi Dios os suplirá todo lo que os falta. Y siempre le llama mi Dios. Mi Dios. ¿Tienes esa cercanía tú también a tu Dios? A veces oramos oraciones y hay algunos hermanos, no voy a juzgar, pero hablan de usted a Dios. Usted Dios, usted lo otro. ¿Dónde está esa confianza? ¿Dónde está ese Abba Padre? Yo sé que a veces no es que le queremos dar ese respeto a Dios, sí, yo entiendo eso. Pero cuando hablamos a Dios, pues, mi Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Cristo dijo, ¿verdad? Nos enseñó. Véase también, hermanos, ahí en Daniel 6:20. Fíjense lo que dice ahí, hermanos, Daniel 6:20, en el book of Daniel, in the Old Testament, chapter 6, verse 20, Daniel 6:20. Dice así la palabra de Dios: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Acuérdense de Daniel, el foso de los leones. Viene el rey después, que lo manda, ya había pasado el edicto, ¿verdad? Ya no había la manera de retractarse. Le dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios, fíjense, dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Your God. No era el Dios del rey, ¿verdad? Your God. Él sabía, hermanos, él sabía que era el Dios de Daniel, porque siguió él orando, ¿verdad? Aunque el edicto decía, no pueden dirigirse a alguien más que por medio del rey, algún otro Dios sino el Dios del rey. Él como quiera siguió orando y hasta abrió las ventanas, dice. No se escondió, dice que abiertas las ventanas. Daba gracias y oraba, ¿qué? 3 veces al día.
Versículo 10, Daniel 6:10. Open the windows. No se escondió, que lo viera, no tenía miedo. Ojalá que tengamos esa confianza, hermanos, también, y esa cercanía a nuestro Dios. En Hechos 27:23 también, fíjense lo que dice, Acts 27:23, cuando se encuentra el apóstol Pablo en esta gran tormenta, un ciclón, ¿verdad? Hechos 27:23, Acts 27:23, iba él, hermanos, ya a Roma porque había apelado a Roma, al César. Iba él a dar testimonio de Cristo hasta el César, el mero de Roma. Sin embargo, les agarra, hermanos, esta tempestad en el mar, tremenda, que todos ya pensaban que ahí iba a ser su último día, ¿verdad? Y Hechos 27:23, ¿qué dice? 27:23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien, ¿qué? De quien soy y a quien sirvo. ¿Ven ustedes? Él es mi Dios, yo soy de Él. Entonces yo sé que Él nos va a sacar adelante. Ninguno de ustedes va a morir. 276 personas ahí, hermanos, incluyendo a Pablo. 276 people. Esto lo pueden ustedes ver ahí en el versículo 37, verse 37. Y éramos todas las personas en la nave 276. Para convencer a 275, porque menos Pablo, ¿verdad? Pablo no se tenía que convencer de quién era Dios. Pero para convencer a 275, imagínense de que Dios no los iba a ayudar y ninguno de ellos iba a perder. Pero tenían que estarse en el barco, porque unos ya querían, ¿verdad? Y salir, ¿se acuerdan de la historia? Que en una barquita se iban, se quieren salir, van a morir y vamos a morir. Bueno, ustedes, ¿verdad? Pero si quieren salvarse, quédense dentro del barco. Pero el énfasis es, el Dios dice, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Podemos decir eso también nosotros, yo soy de Dios y sirvo a Dios. En todo lo que hacemos, nuestro ejemplo que damos, a veces somos malos ejemplos a los recién nacidos en las cosas que hacemos. Y no nos ponemos a pensar, ¿qué estoy haciendo? Dándole un mal ejemplo a mi hermano, a mi hermana recién nacida. Tenemos un gran compromiso de darles el mejor ejemplo posible. ¿Somos de Dios, hermanos, realmente? Nos preguntamos, ¿verdad? Otra vez, yendo a 1 Tesalonicenses capítulo 2, todavía estamos en el versículo 2. Dice, es nuestro Dios, ¿para qué? Para anunciaros el Evangelio de Dios. Tuvimos gran denuedo, ¿para qué? Para anunciaros el Evangelio de Dios. La palabra Evangelio significa, otra vez, buenas nuevas, ya lo sabemos, the good news, right? Pero esta noticia es algo que procede ¿de quién? De Dios. No de nosotros, de Jorge Chávez. Buenas noticias de Jorge Chávez. Las buenas noticias son de Dios. Dios es el autor del mensaje del Evangelio, cuyo tema es que Dios reconcilió en Cristo al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Reconciliation, the gospel of reconciliation. Reconcile between God and man. 2 Corintios 5:19, fíjense lo que dice, 2 Corinthians 5:19. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso Pablo lo tomaba muy en serio y los demás apóstoles. Este encargo de Cristo, el misterio de la reconciliación. Por eso no se desanimaban, por eso seguían cantando a medianoche, aunque estaba toda la espalda, hermanos, sangrando, heridos, adoloridos, como quiera, con ese gozo, cantando a Dios a la medianoche. A veces venimos aquí, hermanos, y muy apenas nos oímos. Hermanos, que yo no tengo la voz muy buena. Le estamos cantando a Dios, hermanos, que salga de lo más profundo nuestra alabanza a Dios.
se mortifique si tú eres bien o estás desafinado. Dios no escucha la afinación tuya o la mía, ¿verdad? Pero ve si viene desde adentro. Eso es lo que ve. Hay todavía buenas nuevas para ti, amigo, amiga. Buenas nuevas de salvación. ¿Qué movía a Pablo y a sus compañeros? Ya lo hemos estudiado. Punto número 2. Motivos que Pablo no tenía para predicar el Evangelio. Motives that he did not have to preach the gospel. Dice ahí en 1 Tesalonicenses, otra vez yendo atrás, 1 Tesalonicenses 2:3. Habla y dice Pablo: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. No tenía estos motivos Pablo. Nuestra exhortación. Esta palabra exhortación viene del griego, que es paráclesis con K. Paráclesis. Que entre otras cosas significa una apelación, solicitud, consolación, consolation, pleading. De manera que las palabras de los apóstoles, en la manera que ellos exhortaban, eran un medio no de reprensión, sino de consolación, consolation. Su mensaje era un instrumento de refrigerio. Se sentían bien cuando escuchaban estas palabras, aunque a veces eran fuertes, eran duras, pero esa consolación ahí estaba, porque venían con amor, with love. Traer consuelo, ánimo, apoyo. Cuando tú le hablas a alguien, le exhortas: hermano, hermana, mira, no sigas así, hermano, hermana, porque esto te puede llevar a otras cosas. Haz las cosas bien, con amor, para que ese hermano o esa hermana entienda que tú realmente le estás amando y por eso le estás diciendo. Su predicación no fue causa de alguna equivocación, hermanos, que hubieran cometido en su ministerio como apóstoles, o algún mal cálculo, ¿verdad? Ya dije algo que no debía haber dicho. Hermanos, olvídense lo que les dije la otra vez, ¿verdad? No hubo eso, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Seguridad, que venía de parte de Dios. Y también no fue algo, hermanos, que fue mal planeado. A veces hacemos planes bien malos y nos sale todo, hermanos, por puertas, como dice el dicho. Tenemos estos planes, pero salió todo al revés. Así somos nosotros a veces, ¿verdad? Pero Dios no es así. Me salió mal esto, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. Los planes de Dios son perfectos. Son perfectos. Y el plan que tiene es para ti, amigo, amiga, también de darte vida eterna. Y hoy te está llamando. Dice que no procedió de error, no procedió de qué tampoco, ni de impureza. La palabra impureza en el griego es akatarsia, con TH, akatarsia o akatarsia. También significa, fíjense, inmoralidad o sensualidad. No tenían ese morbo, ¿verdad? Su plan no fue predicarles porque estaban interesados en ¿verdad?, alguna mujer, o etcétera, etcétera. No fue esa clase de planes, los que vemos también hoy en nuestros días con las falsas doctrinas, ¿verdad? El propósito que vemos también, hermanos, con esos abusos de los pequeñuelos, de esa religión que ya conocemos por miles de años, que apenas ahorita está saliendo, ¿verdad?, el sol. No fue así, hermanos. No dieron ocasión a prácticas inmundas. Fíjense lo que dice 2 Corintios 7:2, 2 Corinthians 7:2. 2 Corintios 7:2 dice el apóstol Pablo: admitidnos, dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. ¿Ven ustedes? Ministerio interior. No tenía nada que ver con esta impureza o sensualidad o inmoralidad. También puede significar también, hermanos, un motivo indigno. A motive that is not correct, right? Una disposición condenable, como el deseo de alabanza o de sacar ventaja económica de los convertidos. No era para, a ver si estos hermanos ahora sí van a apoyar mi ministerio, porque pues necesitamos dinero, ¿verdad? Ha habido, hermanos, tantos que han engañado, me acuerdo ya en los
80s y 90s, pues, el Paulino Bernal, hablaba de, usted tiene 5 deseos que podemos garantizar. 5 deseos, salía en la radio, ¿no? Y mande de 100 a $1000, depende qué tan grande sea su deseo. Si quiere un carro, bueno, tiene que mandar tanto, ¿verdad? Y la gente va mandando $1,000. Decía también, me acuerdo, Dios no es Dios de frijoles, o sea, van a mandar, manden de 100 para arriba, no van a mandar $5 o $10. ¿Sí? Claro, uno de ellos nada más. ¿Cuántos más no han salido, hermanos, a través de los años? Ese es el que me acuerdo yo, ¿verdad? Porque yo venía, pues, del valle, venía manejando y a veces salía a la radio. Esa es la única estación que se oía, hermanos. Tenía que ir a Paulino, ¿verdad? ¿A cuántos no engañaron? Pablo no, su ministerio no fue por él y los demás apóstoles para sacar el dinero a la gente. Usted, amigo, amiga, si viene usted a alabar aquí a Dios, no le vamos a sacar su dinero. No tiene que participar de la ofrenda tampoco. Si no quiere dar, no le vamos a juzgar. No, es obligación de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ahí sí. Tanto de participar de los demás como participar de la ofrenda, según hayamos prosperado, prepararnos. Se me olvidó la ofrenda. Una preparación en todo. Y a veces, hermanos, no lo hacemos. No fue tampoco por engaño, dice el versículo 3, ¿verdad? Ni por impureza, de error, ni de impureza, dice, ni fue por engaño, para engañar a la gente. Y así como esto es, ¿verdad? Podemos decirlo, así como nosotros no estábamos engañados cuando les predicamos, los apóstoles, ¿verdad? Tampoco intentamos engañar a nadie. Así como Cristo no nos engañó, Cristo les llamó, ¿se acuerdan? Estaban pescando, pescadores, la mayoría de ellos, les llama a Cristo. No les dijo algo para engañarlos, para engancharlos, ahora sí, con una mentira. El mundo así obra, el mundo te engancha con una mentira. Y ya cuando ves ahí, ya cuando estás en la situación y viendo las cosas, oye, pues no dijiste que esto, bueno, es que usted no leyó aquí la letra chiquita, ¿verdad? Siempre salen con la letra chiquita. Y ya firmamos, ya firmé, no leí la letra chiquita, me faltaron los lentes, pues ni modo, ya firmaste. Cristo no era así. Cristo no fue así. Cristo no te está tampoco engañando hoy, ni yo estoy tratando de engañarte, amigo, amiga, si estás viendo ahorita vía Facebook Live. Ningún propósito para engañarte. Pablo no adaptó el Evangelio, hermanos, a los intereses de los tesalonicenses. Bueno, a estos de Tesalónica les vamos a predicar de esta manera, a los de Corinto de esta otra, a los de Galacia de esta otra. El mismo Evangelio se predicó en todas las naciones. Y se sigue predicando. Pedro escribió sobre esto. Dice en 2 de Pedro 1:16 también, hermanos, fíjense lo que dice. 2 Peter 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, cuentos hechos por hombres, en otras palabras, bien articulados, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Se acuerdan cuando Cristo se los lleva? A Pedro, Andrés y Santiago al monte de la transfiguración. Está haciendo referencia a eso. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y por eso lo predicamos. Testigo ocular de la gloria de Cristo. Moisés y Elías a un lado de él. Y él en el centro. Transfigurado. Dice que brillaba como el sol. Sus vestidos blancos, blancos, blancos. ¿Para cuántos, hermanos, están las películas y los libros de ciencia ficción? Vamos a decir una vez, no, salimos, qué buena película. Y sabemos que es simplemente una pantalla verde atrás, ¿verdad? Pero bueno, para eso uno lo cine, para distraerse un rato. Pero es una pantalla verde y parece que es realidad, que es real todo. Son cuentos.
artificiales, ¿verdad? El Evangelio no es así, ¿verdad? El Evangelio es verídico. Yo no predico para quedar bien con usted, hermano, hermana, o con mi suegra, o con cualquiera de ustedes aquí, o para agradar a mi esposa. Ella no me dice, oye, Fanny, no vas a predicar de esto, ¿verdad? Nunca me he dicho eso. Predicamos, hermanos, para que la gente entienda el mensaje de salvación. Predicamos el mismo Evangelio que fue predicado hace 2000 años por el apóstol Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mismo Evangelio. Pablo no trataba de agradar a los hombres, porque él sabía que si los agradaba a ellos, él no podía agradar a Cristo. Por eso fue un ministerio íntegro. Dice Gálatas 1:10, ¿verdad? Esto lo dice ahí, Galatians 1:10. Gálatas 1:10 dice, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué? No sería siervo de Cristo. ¿Cuántos no tratan de agradar a los hombres o a los que le están dando el salario? A veces nos dicen, ¿verdad? Es que no me quiero envolver mucho con la iglesia. Y estoy hablando de hermanos. No me quiero envolver mucho con la iglesia. Bueno, se lo están diciendo a Dios. El objetivo principal era agradar siempre a Dios en todo lo que se hacía. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, el versículo 5, 1 Tesalonicenses 2:5, 2:5 again. Porque nunca usamos de palabras que lisonjeras. Palabras lisonjeras es palabras que adulan, palabras que caes bien, ¿verdad? Como haciendo, dice el dicho, la barba. Palabras lisonjeras. Dice, nunca hablamos de esa clase de palabras. Nunca usamos palabras lisonjeras para agradar a los hombres. El propósito no era quedar bien con quienes oían el Evangelio, sino con aquel que los había enviado a predicar. No es para quedar bien con la persona que te está escuchando, es para quedar bien con Dios, porque estás haciendo su voluntad. Estás hablándoles del Evangelio de salvación. Los apóstoles nunca redujeron las demandas del Evangelio, hermanos, que proclamaban también. Nunca le quitaron el Evangelio. Well, let's take off some of these, because this is too strong words, too strong of a word, right? I'm not going to tell that to my mom or dad, because they're going to get offended, so they're never going to want to come to the church. Pablo le dijo a los ancianos, hermanos de Efeso, ni plata, ¿qué? En Hechos 20:33, Acts 20:33, dice así el apóstol Pablo en Hechos 20:33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Con esta túnica que tengo me es suficiente. Quizá ya está toda, hermano, sucia. Nos imaginamos, ¿verdad? No tenía esas lavadoras que tienen ahora nuestros hermanos. Le echan ahí, le pican y ya se van a ver su televisión, ¿no? Muy diferente en aquel tiempo, muy diferente. Nos imaginamos a qué olían también los hermanos, los apóstoles, después de un viaje largo, ¿verdad? Caminando. Ya nos imaginamos. Nosotros porque pues vamos jugar basquetbol, ya sudamos y échate un bañito, pero ellos, hermanos, por predicar el Evangelio, ya nos imaginamos, hermanos, en qué manera estaban ellos, ¿verdad? Cómo vivían realmente, porque querían mantener ese ministerio íntegro, hermanos. No buscaban, hermanos, no escondían algún motivo de avaricia tampoco, ¿verdad? Han venido muchos de aquí y también nos decían allá, tiempos de antes, ¿verdad? ¿Cuánto le van a dar por cada clase? Muy apenas les enseñamos la ofrenda, el récord hace unos meses. El récord de la ofrenda a veces $200, $100
en la tesorería, ¿verdad? Y estos hermanos viniendo, yo de 50 para arriba, 75 por sermón. Ah, caray. Pues vamos a quedar en blanco. Gracias a Dios, hermanos, que no me pagan salario aquí, ¿verdad? Si no, pues yo cada mañana me hubieran corrido, hermanos, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, y buscamos también versículo 6, 1 Tesalonicenses 2:6, 1 Thessalonians 2:6, ¿qué dice? Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Podíamos seros carga, pero ese no fue nuestro intento. Pablo nunca intentó halagar a las personas a fin de hacerse popular. Yo quiero ser el más popular de los apóstoles, porque a mí me habló Cristo específicamente y a ustedes no, ¿verdad? Él fue ya después, ¿verdad? Ya no lo pude ver en carne. Podía haber usado eso. Y cuando habla de esa experiencia que él tuvo en el tercer cielo, que fue llevado al tercer cielo y vio la gloria de Dios, lo hace, hermanos, porque estaba menospreciando su ministerio. Y dice, como loco hablo. Él no quería decir ese secreto precioso que él tenía. Y lo tuvo que decir porque lo menospreciaba. Y por eso habla de su problema físico también, ¿verdad? 3 veces, después de eso también dice, 3 veces he rogado a Dios que me quite esta estilla, ¿verdad?, en la carne. ¿Y qué le había dicho Dios? Bástate mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona mi poder. No buscaron gloria de los hombres, ni de ellos, ni de otros, ¿verdad?, ni para hacerse populares. Su motivación era la proclamación de la palabra de Dios y no la buena opinión que la gente pudiera tener de él. Tú, amigo, ¿por qué estás aquí hoy en esta mañana? ¿Qué es lo que andas buscando sinceramente hoy en esta mañana? ¿Quieres ser realmente íntegro, así como lo fueron los apóstoles? ¿Quieres que Dios te haga íntegro, que te complete todo lo que te falta? Porque Él dice que Él nos hace aptos para recibir esa herencia con los santos. Él te hace apto. Ni tú ni yo podemos ser aptos por sí mismos. Tenemos que venir a los pies de Cristo, humillados, para buscar su perdón. Si en esta mañana tú, amigo o amiga, quieres también ser bautizado, ya tienes en tu corazón ese deseo de empezar una vida nueva en Cristo y ser llamado también un hijo de Él, tener esa comunión, puede llamar a Él Abba, Papito, Daddy. ¿Por qué no vienes a ser bautizado hoy en esta mañana para el perdón de tus pecados? Aquí hay agua que impides que tú seas bautizado. Si estás aquí en este recinto, si no, si estás en tu hogar, contáctanos para que Dios lo convierta en una realidad hoy en este día. Que el Señor les bendiga. Tenemos una invitación, pues de pie los que podamos hacerlo. God bless you.